Saludo con gusto al senador del PAN, Damián Cepeda. Gracias por estar con nosotros, senador. Buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarte a ti y a todos los que nos ven en sus casas. Damián, ¿cuál es la posición del PAN ante el nuevo decretazo que anuncia el presidente para pasar la operación y administración de la Guardia Nacional al mando del Ejército? Sin duda muy negativo este anuncio que en los hechos lo que busca es militarizar ya formalmente este país. Digo formalmente porque lo ha venido haciendo ilegalmente, pero quiere pues ya de manera abierta que los militares se carguen de la seguridad pública, pues con todo lo que implica que a nivel internacional pues ha demostrado que siempre resulta un fracaso, que no es lo más adecuado y en México pues dista mucho de haber dado resultados en los últimos años. A mí me parece que tiene varias implicaciones, entre las cuales resaltaría dos. La primera es legal. Esto claramente es inconstitucional, es ilegal, o sea, es indebido. La Constitución, el artículo 21, textualmente dice que la seguridad pública tiene que ser de carácter civil y habla de la Guardia Nacional, que dice que es civil, disciplinada y demás. Y dice específicamente, no hay lugar a dudas ni interpretaciones, que va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces el presidente no puede, sin violar la Constitución, ahora decir, no, pues yo quiero que se encarguen los militares y que pase a depender de la Sedena y las Fuerzas Armadas. Eso viola por completo la Constitución. Lo que me lleva a la segunda implicación del anuncio, de querer vía un acuerdo hacer este cambio. Me parece que tiene una implicación política, porque manda un mensaje el presidente muy negativo. Y el mensaje es, sé que es ilegal, o sea, el presidente lo sabe, pero no me importa, eso es lo que está diciendo el presidente. Entonces se pone por encima de la Constitución y parece decir, es que la ley soy yo, y si no hay una ley que me acomode, pues yo hago lo que me parezca. Eso parece estar diciendo el presidente, y eso es un mensaje terrible para el país, porque un presidente de la República debe comportarse como jefe de Estado y ser quien ponga el ejemplo en un país de respeto al Estado de Derecho. Senador Damián Cepeda, el decreto o acuerdo presidencial es claramente violatorio de la Constitución, que establece sin ningún lugar a dudas que la Guardia Nacional será una corporación civil, cuyo mando está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué harán ante este nuevo intento de saltarse las leyes? Mira, sin duda lo vamos a impugnar, Guillermo. El tema es que, primero, de nueva cuenta, se le deja en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tema que no debería de tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no hay duda, pues. O sea, los juicios están para cuando hay algún tipo de confusión, una divergencia de ideas, de interpretación. Aquí no hay duda. La Constitución dice que es civil, el presidente la está violando flagrantemente. Entonces, pues hoy tenemos que esperar a que la Corte esté a la circunstancia de México, de la necesidad. El problema es que ya hemos visto que algunos ministros y ministras pues sean prestados para fungir más como subordinados del presidente. Entonces el riesgo o el temor es que en este caso se subordinen. Yo creo que sería demasiado burdo, porque aquí sí textualmente basta leer el 21 constitucional para darte cuenta que no hay manera que interpreten a favor del presidente. Segundo, me preocupa la vía de impugnación, Guillermo. Creo que por eso lo hace el presidente. Muy vivo, tramposo, o sea, como no debería actuar un presidente, sabe que si lo hace por la vía de un acuerdo y no por la vía de una ley, es más difícil de impugnar, porque entonces ya no procede la acción de inconstitucionalidad, sino la controversia constitucional, y eso te obliga a tener la mitad más uno del Congreso, lo cual no existe en la oposición. Entonces Morena normalmente se presta de comparsa y trata de bloquear estas impugnaciones. No quiere decir que no lo vamos a poder lograr, lo vamos a intentar de todas maneras, pero también le queda la vía a un gobernador, a un alcalde, a organismos de la sociedad civil para hacerlo. A como toque, vamos a lograr esa impugnación para que la Corte se pronuncie al respecto, pero la verdad, Guillermo, es que no deberíamos estarlo haciendo, porque la Constitución es clara. Y el presidente lo sabe, Guillermo. Yo fui parte de la mesa redactora de este debate que se dio en el Congreso. El presidente intentó aprobar una reforma constitucional que hiciera lo que hoy quiere, militarizar el país. Dobló a algunos diputados de oposición en la Cámara de Diputados de la pasada legislatura, malamente. Pero en el Senado sumamos esfuerzos y fue de las primeras veces
que existió el bloque de contención y varios de la oposición dijimos, no, no vamos a permitir que militarices al país. Y sumamos esfuerzos y corregimos esa reforma. Y dijimos, es una guardia civil profesional para combatir al crimen, particularmente el crimen organizado, y darle paz a los mexicanos. El presidente ha hecho ilegalmente la militarización del país y hoy quiere de plano sacarla por la puerta atrás de Palacio Nacional. No se lo vamos a permitir. Y a quien me esté escuchando, que dice, bueno, ¿y por qué tanta oposición a que los militares se encarguen de la seguridad pública? Está probado en el mundo que no da resultados. Se genera más violencia, más opacidad, más falta de transparencia. Mi respeto a las Fuerzas Armadas, pero ellos están para salvaguardar la soberanía nacional y en tiempo de paz tienen una prohibición constitucional para dedicarse a cualquier otra función que no sea la disciplina militar. Nosotros le hemos dado un permiso especial para que de manera temporal, extraordinaria, subordinada a los civiles y fiscalizada puedan ayudar en tanto se echa a andar la Guardia Nacional Civil. Pero pensar que la milicia se va a encargar de manera adecuada de la seguridad pública es estar fuera de la realidad. Yo les pregunto si ha funcionado estos 3 años que el presidente, sin hacerle caso a la Constitución, le ha encargado a las Fuerzas Armadas la seguridad. Hay más violencia que nunca, es un fracaso absoluto la estrategia de seguridad pública. Necesitamos cambiar el enfoque y establecer una política de seguridad integral que desarticule el crimen organizado con inteligencia financiera y, por otro lado, que fortalezca policías estatales y municipales para garantizar la paz. En ningún lado ha dado resultado la militarización del país. Y esto, ya ni qué decir, que es una abierta traición a la promesa que hizo el presidente López Obrador a los mexicanos cuando pidió el voto. Porque no hay uno, sino hay decenas de videos del presidente prometiendo que iba a acabar con la militarización del país. Senador Damián Cepeda, ¿qué pasa que el presidente, cuando se enfrenta con las limitaciones que marca la ley, cuando no tiene la votación necesaria para lograr sus reformas constitucionales, en vez de acordar, pactar, negociar, recurre a estas prácticas de impulsar leyes secundarias o acuerdos o decretos que le permitan cumplir sus propósitos, por no decir sus caprichos, sustrayéndose de lo que dice la ley suprema de la nación, que es precisamente la Constitución? Mira, yo creo que hay un talante autoritario detrás de ello, una actitud muy dictatorial, una forma de pensar de decir, tengo la razón a toda costa y voy a hacer lo que sea. Y espérate, por eso nos hemos dado leyes, los mexicanos. La Constitución, nos guste o no, es la máxima norma nacional. A mí, por supuesto que la comparto. Puedo no estar de acuerdo en algún artículo, en alguna redacción. Bueno, da tu lucha por cambiarlo, pero no puedes tú querer imponer tu verdad por encima de la Constitución, porque entonces viviríamos en una anarquía, en un país que no respeta la ley. Presidente, eso es lo que hace. Creo que lo que dice es, pues es que el Estado soy yo, dice, ¿no? Como aquel famoso rey de hace ya muchos años, en donde pues no quiere contrapesos, le estorban. Yo lo que diría es que a los mexicanos, quien me está escuchando, es más allá de si simpatizas o no con el presidente en turno, es muy peligroso establecer un país de un solo hombre, en donde se haga la voluntad de una sola persona, porque no es Dios, se equivoca y puede cometer muchísimos abusos. En este caso, sería una tragedia para el país la militarización. Creo que le está poniendo muy mal ejemplo, un muy mal precedente en este país, y creo que lo hace jugando un poco con los tiempos también, Guillermo. Creo que no tiene duda de que al final lo van a declarar inconstitucional, pero sí es muy lamentable, y aquí hago un reclamo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo el respeto del mundo a la institución, pero no así en ocasiones al comportamiento de algunos de sus integrantes, de que dejen de patear el bote y que atiendan y resuelvan los asuntos importantes para este país. ¿Sabes que el último acuerdo de militarización de este presidente fue en mayo de 2020, Guillermo? Y es hora, a agosto de 2022, que no se atreven a resolverlo. O sea, tienen 2 años congelado ahí. Por eso lo hace el presidente, porque dice, pues mira, a lo mejor me ganan al final, pero por lo pronto ya les gané unos cuantos años. Entonces creo que le está apostando a que el resto de su sexenio lo logre hacer militarizando al país. Mal por el presidente, porque el Congreso de la Unión claramente dijo, sí respaldamos una estrategia de seguridad si buscas garantizar la paz, pero partiendo de una Guardia Nacional Civil profesional
que desarticule el crimen organizado. Y el presidente, en la práctica, ha tirado por la basura lo que se aprobó en la Constitución, ha militarizado el país y hoy quiere hacerlo por la puerta de atrás con este acuerdo. ¿Sabes que hoy hay más de 90,000, de hecho alrededor de 100,000 elementos de las Fuerzas Armadas encargados de seguridad pública? O sea, yo decía el otro día, un poco en tono de broma y un poco en serio, que el presidente Calderón se quedó en pañales con la militarización que hizo en México. O sea, se le critica la militarización del país, fracasó su estrategia, por cierto. Lo que yo no entiendo es por qué continúan y prácticamente duplican el número de elementos encargados de seguridad pública de militares, pensando que haciendo lo mismo va a tener un resultado distinto. Es imposible, necesitamos cambiar la estrategia y dar resultados y garantizarle la paz a los mexicanos. Sí, pareciera que el presidente trata de ganar tiempo para ver de qué manera se salta al Congreso. Senador Damián Cepeda, te pregunto, ¿qué sigue en este entramado? ¿Se saldrá el presidente con la suya? ¿La Corte actuará a la altura de lo que esperamos o se someterá una vez más a la voluntad del presidente? ¿Qué hará el otro contrapeso que es el Congreso del que formas parte? Mira, ¿qué sigue? Yo primero creo que debemos continuar levantando la voz para evitar que se haga. Al día de hoy es un anuncio, pero bueno, evidentemente conocemos al presidente y no somos ingenuos y sabemos que si ya lo anunció es porque lo va a hacer. Inmediatamente, en cuanto se publique ese acuerdo, tenemos que impugnarlo. Para eso hay que esperar la manera en la que lo publique. Si busca una ley secundaria, sí procede la acción de inconstitucionalidad. Si lo hace por un acuerdo como lo anunció, tendría que ser controversia constitucional y buscar amparos. Y ahí se va a requerir de mucho carácter. Se va a requerir de la oposición, que lo intentemos. Se va a requerir de gobernadores que tengan valentía para defender la legalidad en este país, porque tienen manera de impugnar también. Se va a requerir de alcaldes o alcaldesas que también tengan ese amor por este país y que quieran evitar que se militarice México con todas sus consecuencias. Y también organismos de la sociedad civil que también van a poder impugnar. Yo creo que todo lo tendremos que hacer. Y tercero, tendríamos que presionar de manera positiva, en el sentido positivo de la palabra, a la Corte para que resuelva rápido, que se deje de pretextos, que no salga con recursos legaloides, de ay, no es la vía, no procede, con tal de no meterse al fondo y no enemistarse con el presidente de la República. Aquí no se trata de enemistarse con nadie, se trata de hacer cumplir la Constitución y basta con tener ojos, y ni siquiera necesitas ojos, con saber leer de distintas maneras para leer el artículo 21 constitucional que dice que los cuerpos de seguridad pública son civiles y que dice que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y el 129 constitucional que dice que está prohibido para las Fuerzas Armadas en tiempo de paz dedicarse a algo distinto que no sea la disciplina militar. Cualquiera que sepa leer la Constitución sabe que esto que está haciendo el presidente es un atentado brutal contra la Constitución y tenemos que hacer respetar el Estado de Derecho en este país. ¿Quiere debatir el tema? ¿Tiene una convicción de que se puede hacer mejor militarizando México? Que presente una iniciativa de ley, Guillermo, y la debatimos en el Congreso. Y si 2/3 partes del Congreso, yo espero que no, le dan la razón, entonces lo puede hacer. Pero si no, tiene que respetar que nos dimos leyes y hay órganos encargados para legislar en este país, que es el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y de Senadores, no un aspirante a dictador que quiere imponer su verdad por encima de la Constitución. Así de claro lo digo, porque así de claro se tiene que hablar. Porque si hoy no levantamos la voz, mañana andemos llorando que desaparecieron el INE por vía de un acuerdo ahí atrás de la Constitución, porque es lo mismo, ¿eh? Así como está muy claro en la Constitución que el INE es quien cuenta los votos, también está claro que la Guardia Nacional es civil y depende de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, este es el momento de defender la Constitución, como lo era también, Guillermo, ya lo hemos platicado tú y yo muchas veces, cada vez que se nombró un integrante de esa Corte, porque hoy un lloradero cuando hacen malas decisiones los integrantes de la Corte, pero yo siempre me gusta recordar para que nunca vuelva a pasar en el futuro. ¿Y quién los nombró? El Senado de la República. ¿Y con qué mayoría? Con 2/3 partes, Guillermo. ¿Y tiene el presidente y Morena 2/3 partes? No, la oposición no estuvo a la altura, algunos de sus integrantes, de la circunstancia y decidieron irse con la marea y apoyar a subordinados del presidente. Yo jamás he dado un voto, pero no me voy a cansar de señalar esto, porque en momentos como este es cuando nos damos cuenta de la importancia de tener gente íntegra, autónoma, independiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
pues este es solo el inicio de la discusión que vendrá. Senador Damián Cepeda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, y cierro diciendo, miren, además de ilegal, no hace sentido. Vean los resultados, es un fracaso absoluto de la seguridad pública, hay más violencia que nunca, no permitamos esto para el país. Y sí sumamos esfuerzos por una estrategia de seguridad pública que pueda garantizar la paz a México. Para eso hay que estar en actitud positiva, pero hay que defender la Constitución. Saludos, estimado Guillermo, y un saludo a escuchar. Nuevamente, muchas gracias. Hasta pronto, Damián Cepeda. Y hablando de violencia, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, un enfrentamiento entre el ejército y